Visión Global con Brigitte Baptiste. En esta ocasión tenemos un tema súper interesante que nos va a llevar a soñar con el futuro que está ocurriendo el día de hoy. Las tecnologías y los nuevos materiales para un futuro sostenible tienen que ver con el diseño y la disrupción. Desde el foco de una universidad que trabaja por el emprendimiento sostenible, el diseño y las tecnologías disruptivas son cruciales para resolver retos. La formación del talento, las habilidades adaptadas a las necesidades sectoriales, la interacción respetuosa con los ecosistemas, son cuestiones que están en el top de nuestras prioridades. En este capítulo de Visión Global se abordarán temáticas relacionadas con la importancia de los procesos creativos y de diseño para impulsar procesos de innovación en el mundo moderno. Entonces vamos a hablar hoy de nanotecnología, de realidades mixtas, de bioinspiración, y tenemos dos grandes invitados. Hoy nos acompañan desde España y desde Estados Unidos Jessica Fernández. Jessica es ingeniera en diseño industrial y candidata a doctorado de Ingeniería y Ciencias de los Materiales. Ella es la directora del Máster de Ingeniería y Diseño Industrial en la Escuela Lizaba en España y hace parte del equipo docente de el programa de grado de Ingeniería en Diseño Industrial, el programa de estudios simultáneos y de investigación para el diseño y la innovación. Jessica es una persona súper inspiradora. Ella estuvo en la Universidad de Anne el año pasado dictando una escuela internacional de verano en pensamiento distópico. Tiene una gran experiencia también en la industria de más de 20 años y pues su foco es trabajar desde la creatividad tecnológica para el diseño y la implementación de propuestas disruptivas. Ella nos va a hablar de textiles inteligentes, de nanobiosensórica, y pues se ha enfocado en aplicaciones de materiales grafénicos. Entonces realmente pues es una dicha tenerte hoy aquí, Jessica. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a vosotros por el placer de poder compartir el trabajo e intercambiar opiniones con todos vosotros. Gracias. Y bueno, yo también le quiero dar la bienvenida a Lucas Capaz. Lucas es cofundador y Chief Revenue Officer de XR Americas. Está a cargo de la comercialización, el mercadeo y la evangelización de desarrollos tecnológicos de realidad virtual y realidad aumentada. Es una compañía que trabaja para la formación, la educación y el entrenamiento. Realmente el foco que tiene Lucas es muy interesante porque ya nos muestra también las realidades empresariales. Ella y estas realidades empresariales de industrias que no solamente tienen que ver con tecnología, sino que también tienen que ver con la educación y el mundo del trabajo y qué talento tenemos que formar. Él trabaja con Rosario Casas, quien hoy quiero saludar, que es una colombiana también muy inspiradora, una mujer en tecnología y que es su socia. Han emprendido en este mundo de las realidades mixtas y realmente pues nos van a traer esa visión de la tecnología para la formación y la computación espacial, el Internet de las cosas, cómo lo relacionamos con nuevas tecnologías que son cruciales para el desarrollo de los sectores. Entonces, ahora quiero darle la bienvenida a nuestra rectora, Brigitte Baptiste, para que dé inicio a este interesante panel. Bueno, muy buenos días a todas y a todos y especialmente pues a nuestros invitados que de manera muy generosa nos acompañan en esta mañana y sobre todo hablar de un tema absolutamente apasionante. Yo soy completa fan de la ciencia ficción. De hecho, yo creo que me dañó el cerebro hace ya muchos años. Espero que no de manera muy dramática, pero que lleva o nos trae hoy a la discusión sobre todas estas tecnologías que hace 30 años, incluso en libros como los de William Gibson, que no resistí traer acá para compartir. Este es el Neuromancer, está el Pattern Recognition, reconocimiento de patrones, Mona Lisa acelerada. Son apenas algunas de las novelas que en los años 80 ya empezaban a plantear ese futuro, en algunos casos amenazante, en otros casos promisorio, pero siempre inevitable, diría yo, en el que íbamos a comenzar a movernos. Por fortuna, estos avances tecnológicos están cada vez contribuyendo más
al bienestar de la humanidad, y es evidente que tenemos una responsabilidad ética y ambiental para sacarles el mayor provecho, y por eso estamos aquí en esta conversación con Jessica y con Lucas. Les voy a pedir a ambos que nos hagan una introducción de unos 10, 12 minutos acerca de su perspectiva, de su labor, de su visión, y luego conversaremos a partir de algunas preguntas que hemos recopilado y las que el público que nos está acompañando nos quiera hacer. Y de paso les doy la bienvenida a las personas que están conectadas, que nos van a colaborar con la conversación. Empecemos entonces, si quieren, por Jessica, y luego yo les doy la señal, más o menos les hago caritas de que ya tenemos el tiempo, y continuamos con Lucas. Adelante, Jessica. Bueno, en primer lugar, buenos días. Cuando se me planteó el reto de un poco explicar acerca de qué podemos entender por la tecnología y el futuro de las sostenibilidades, la gran mayoría de veces un poco lo que siempre tendemos a decir es que tenemos que reducir, tenemos que reciclar, tenemos que diseñar para un bajo impacto ambiental, pero en ningún momento se habla de la idea de tener en cuenta de que quizás la manera de construir desde los materiales, desde la tecnología, puede tener un enfoque que hasta ahora desconocemos, que no es el tema de evaluaciones ambientales como hemos tenido hasta ahora. Yo hablaré desde la perspectiva del diseño, desde el diseño un poco más distópico, desde la parte que corresponde a especular y entender que los futuros pueden ser diferentes, que no los tenemos que modificar, sino que los podemos crear de nuevo. Y cuando nos planteamos el futuro del humano a través de la bioingeniería, desde lo que conocemos a unas escalas que no son las que controlamos, como son la micro o la nano, pues podemos plantear unos paradigmas que probablemente son más sostenibles de lo que nosotros nos planteamos hasta la fecha, ¿no? Si nos planteamos el origen del ser humano, siempre hemos hablado de la naturaleza en el proceso de diseño, ¿no? Cómo nosotros, como humanos, tenemos en cuenta y observamos la naturaleza para mimetizar, copiar e incluso extraer la materia y la tecnología para construir con ella. Esto es lo que ha llevado en muchos casos a un mal uso de los materiales, a un mal uso de los entornos y los recursos, y cómo todos esos sistemas orgánicos naturales que per se funcionan sistémicamente bien han llegado a un punto en el cual la industria que hemos creado tiene unas dimensiones insostenibles, ¿no? Entonces, un poco cuando Sara contactó conmigo y me comentó, bueno, nos gustaría saber del año pasado a este año en qué punto estás y qué nuevas cosas estás trabajando, porque durante mucho tiempo he trabajado en la escala nano, en entender que la materia invisible son lo que está generando unos nuevos sistemas sostenibles en bajo consumo, baja materia y por lo tanto alta eficiencia. Un poco le comentaba y os comento, os transmito cosas que estoy trabajando durante este último año con mi equipo y mis compañeros y con estudiantes que son los que conviven habitualmente conmigo, ¿no? Y es decir, cómo la bioingeniería puede permitir a los científicos explorar de forma más concreta, más orgánica, desde los microorganismos para crear elementos que sean sustitutivos a los materiales o derivados de animales actualmente. ¿Qué quiere decir esto? Si hasta ahora, cuando utilizamos un material, lo extraemos de la tierra, generamos un impacto y unas energías para extraer y por lo tanto dejamos un vacío en lo que serían los sistemas orgánicos, ¿qué pasaría si empezáramos a entender que hay materiales que tienen vida con el ser humano, ¿no? Este nuevo campo de investigación pues está abriendo en el mundo científico y de los materiales un contexto de gran interés en el cual podemos decir que en vez de trabajar por reducir un impacto ambiental, estamos trabajando para generar un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Para poder un poco mostrar el campo de la investigación, me gustaría compartir algunas imágenes para contextualizar este tema que estaba diciendo. Déjame ver aquí. Compartir.
aquí, ¿no? Entonces, un poco el enfoque que quería compartir con vosotros es cómo entender la biotecnología desde un futuro sostenible en las sociedades, ¿no? Y cómo de alguna manera en muchos campos se está trabajando estos contextos en los que se tiene en cuenta una dualidad o una relación entre lo que es la ingeniería, lo que es la bioingeniería y lo que es la ciencia ficción como un punto de especulación y de visión e imaginación del ser humano, ¿no? La ciencia ficción nace del conocimiento científico y de la parte creativa del ser humano a especular en qué podríamos hacer a nivel científico, pero que a fecha de hoy o a día de hoy no lo tenemos de forma intangible, pero sí hay una serie de datos que nos permiten entender que esto puede existir, ¿no? Hasta ahora hablamos de tecnología, hablamos de Big Data, hablamos de la inmaterialidad de las ciencias, etcétera, pero la bioingeniería hasta ahora se ha tomado como algo más relacionado con la modificación genética, pero también con lo que podríamos hablar o abrir un campo que esté relacionado con sistemas biológicos, organismos vivos que están derivados para generar nuevos procesos o unos usos que hasta ahora no conocemos, ¿no? Entonces, si entendemos que la bioingeniería nos puede transmitir o generar texturas dinámicas, pues hay campos muy interesantes como los que se están trabajando relacionados con tintas que son sensóricas, que son reactivas y que nacen de los materiales, en los cuales sí, por ejemplo, en casos en los que entendemos que el impacto de la serigrafía y de la industria de la impresión es uno de las áreas industriales de mayor impacto y podemos trabajar a través de microorganismos que están generando una comunicación o una imagen o lo que serían unos componentes que son efímeros, que son naturales y que no generan un proceso industrial como el que tenemos ahora, ni siquiera una contaminación, pues podríamos estar abriendo un nuevo campo de sistemas industriales, ¿no? Como es en el caso de este proyecto, en el cual una de las cosas importantes es, a través de las técnicas de impresión cotidiana, podemos dibujar o comunicar una serie de elementos que, a medida que esos microorganismos por vida se van activando, cambian de color y nos muestran o relevan lo que serían esas tintas, ¿no? O el hecho de otro proyecto con el que estuve trabajando hace unos años con unos estudiantes de la escuela, en el cual a través de entender que desde partículas orgánicas podemos extraer pigmentos que son sensóricos y que pueden detectar la hidratación en el cuerpo humano, pues podemos generar sistemas en los cuales el ser humano, en vez de tener problemas de caída al suelo por una pérdida de tensión o una deshidratación, hay tatuajes efímeros que te pueden permitir que un deportista en el cual está concentrado, pues al tener una deshidratación y visualizar su propio cuerpo, entienda que debe de beber o que está sometiendo su cuerpo a un esfuerzo innecesario, ¿no? Otro de los campos interesantes en cuanto a las materiales orgánicos que son vivos y que no son procesados por el ser humano podrían ser lo que se está trabajando a nivel de nuevos modelos de energía sostenibles, ¿no? Como hay bioreactores que a través de sistemas celulares vivos, microorganismos, están generando células fotovoltaicas y están alimentando instalaciones, elementos virtuales, etcétera, ¿no? El hecho de que también dentro de la bioingeniería podamos explorar esos potenciales de los microorganismos para generar sistemas de mecanismos vivos, ¿no? Como es este caso del proyecto del MIT, ¿no? Que es un gran ejemplo en el cual esos microorganismos al activarse con la humedad hacen esa apertura de cierre o sea, un in y un out de apertura para que el cuerpo respire cuando tiene más temperatura de la que necesita, ¿no? Si esto anteriormente lo tendríamos que hacer con materiales con memoria de forma o pequeños mecanismos que tienen a nivel celular la misma estructura que los mecanismos automáticos que conocemos ahora, ¿no? O el hecho de que las bacterias que se pueden incorporar en textiles puedan extraer todos los olores de tu cuerpo porque están vivos, reaccionan y te defienden a través de tu sistema inmunológico, ¿no? La industria textil es otro de los paradigmas más fuertes y más agresivos que hay en el mercado y la bioingeniería, los materiales vivos, está generando otro nuevo campo, ¿no? O sea,
quería presentaros como 4 principales campos en los cuales podemos construir y crear tejidos que vienen de la piel, ¿no? Este es un proyecto muy conocido de una investigadora que tenemos aquí en Europa, pero este año desde la universidad nosotros, por ejemplo, hemos estado trabajando cómo todos nuestros residuos orgánicos de nuestro cuerpo, los propios, pueden configurarse en tejidos que luego tú formen parte de tu vida, ¿no? Imaginaros si el proceso industrial hasta ahora genera una merma de infinidad de toneladas de producto en el mercado, ¿cómo podemos hacer productos locales de kilómetro cero y con tus propios restos orgánicos, ¿no? Podemos decir que la bioingeniería está permitiendo a los científicos crear materias derivadas de animales y microorganismos vivos y que son que los actuales, ¿no? Entonces, quizás el planteamiento para mí dentro del enfoque o la pregunta que dejo hoy en el aire, es decir, ¿pueden los materiales vivos como las bacterias, los tejidos y los tejidos orgánicos y las plantas resolver nuestras necesidades para los futuros sostenibles? Un poco la intención es poder decir que si bien hay materiales que conocemos que hasta ahora son carbono, que proceden de los sistemas orgánicos en los cuales para nosotros nos generan sistemas invisibles, como podría ser el grafeno, ¿no? En el caso que estamos viendo aquí, ¿no? Esto es un elemento que quizás cualquier persona diría que es un fotomontaje, sin embargo esto es una superficie de carbón en el cual se suspende sobre una brizna de espiga de trigo, ¿no? O sea, entender que hay materiales que tienen estas propiedades, que son biocompatibles, que son carbono, que nacen de nuestro cuerpo, que trabajan a una escala invisible y bidimensional y que son muchos más eficientes de los materiales que estamos construyendo ahora, es un nuevo campo que se está ofreciendo a nivel de lo que serían materiales sostenibles y biocompatibles con el cuerpo humano. Por último, enseñaros un último proyecto que he dirigido con una estudiante de Lisaba este año, en el cual, a través de un intenso estudio de laboratorio, se pudo cuantificar y cualificar la capacidad fotovoltaica que tiene la extracción de un residuo, en el cual conseguimos que extraer una tinta fotovoltaica que podemos adaptar a cualquier cuerpo humano, a cualquier tejido y de alguna manera entender que the deep transformation of the subject we are, and that can only happen together. ¿no? Collective assemblages to redefine what we're capable of becoming. Oh yes, that's the project. Un poco este vídeo un poco muestra lo que sería el proceso de trabajo. Jessica, no lo estoy diciendo. ¿No se está viendo? ¿No se está viendo? A ver. Perdón, no se está Ahora viendo. sí. Pero el vídeo no lo habéis visto, ¿no? Voy a volver a intentar compartir desde el Safari, que igual es este el problema. Entonces, un poco por concluir, ya dejo como por último esta visión, es el resultado de uno de los proyectos en los cuales se ha conseguido del residuo de un material orgánico típico y vulgar, toneladas y toneladas de ellos, conseguir una eficiencia para células fotovoltaicas que está en estado efímero, o sea, digamos que es como el inicio de una investigación. Of what kind of subject we are, and that can only happen together. Collective assemblages to redefine what we're capable of becoming. Oh yes, that's the project. ¿Se ve ahora sí? Un poco para que se entienda también el proceso de trabajo y como es algo muy rígido, al final acabamos estructurado. Que muchas veces entendemos el trabajo de laboratorio como algo un ingeniero permite plantear nuevos ecosistemas fuera de lo entendido, ¿no? ¿Qué pasaría si nos pudiéramos vestir con tejidos que son fotovoltaicos? Y no solo eso, sino que pudiéramos configurar cualquier modelo del tamaño y de las características que nosotros quisiéramos en todo momento, ¿no? Y bueno, un poco hasta aquí plantearé un marco, no quería enrollarme mucho más, son 10 minutitos.
y al menos sí un marco diferente para poder abrir debate a los que nos estén escuchando. Muchísimas gracias, Jessica. Absolutamente apasionante. Creo que este llamado a reconocernos como seres orgánicos y con un potencial de reconexión y de evolución basada en los principios de lo biológico es fundamental, y especialmente en un país como Colombia, un país que siempre decimos que es absolutamente biodiverso, que tiene una riqueza gigantesca, pero que aún no entiende cómo transformar esa capacidad en nuevos procesos, en una nueva fuente de sostenibilidad. Tenemos aquí, el año pasado concluyó una misión de sabios y identificaba claramente como el camino del futuro la bioingeniería, las soluciones basadas en la naturaleza y una biotecnología que en el caso que nos muestra tiene además una perspectiva ética supremamente importante, una perspectiva de mantener la vida y regenerar la vida a través de los procesos que son totalmente ecosistémicos. Después vamos a volver seguramente a los temas de lo efímero, sobre todo el mundo de los microorganismos, la economía regenerativa, las lógicas simbióticas que están todas embebidas en lo que nos presenta Jessica. Ahora quisiera darle la palabra a Lucas. Adelante, Lucas. Gracias, Brigitte. Gracias a todos ustedes por este espacio, por permitirnos compartir un poco, digamos, eso que hemos venido trabajando al interior de Villar Américas en compañía de Rosario Casas, Ballesteros Casas y de Tom Herman, que son los socios fundadores de la compañía. Quisiera tomar dos puntos que mencionaste tú, Brigitte, para empezar. Y uno es que en algún momento tú estabas hablando de cómo la ciencia ficción, los libros, la literatura presentaban un futuro provisorio algunas veces y amenazante en otras. Y digamos que un poco de eso es lo que voy a hablar, digamos, de lo que hemos visto con Villar Américas y lo que la gente a veces piensa que puede ser amenazante, y es, digamos, que la llegada de los robots, o la llegada, digamos, de los computadores a prácticamente cada una de las actividades que hacemos en la vida. Y por qué nosotros la vemos, digamos, de nuestra perspectiva de cómo vemos eso. Y por otro lado, el tema ético que acabas de mencionar es algo que también es muy delicado, porque en la medida en que tengamos más y más información y que, digamos, que tengamos manera de procesar más datos, y a través de la neurociencia, yo no tengo ni idea de neurociencia, pero hemos trabajado en Villar Américas con algunos de ellos, pues hay un riesgo grande de hacer cosas que no son éticas. Entonces hay una responsabilidad, digamos, que es muy importante entender, y es muy grande para cada una de estas compañías que estamos a la vanguardia de mantener las cosas, digamos, dentro de ese contexto ético. Voy a presentarles un par de cosas muy rápido para contarles un poco exactamente eso que vemos nosotros en el tema de educación y entrenamiento. No sé si están viendo la pantalla. Ok. Entonces, en Villar Américas, nosotros decimos que la realidad se crea dentro del cerebro. Digamos que es algo que no es nuevo, no nos hemos inventado absolutamente nada, pero que es así como es milenario, es profundamente cierto. Es dependiendo de las cosas a las que estamos expuestos y del tipo de educación y de la forma como aprendemos, vamos construyendo una realidad, digamos, que nos permite interpretar lo que está fuera. Y con el paso del tiempo, de los años, se ha vuelto cada vez más importante aprender a aprender. Y eso es lo que quiero hablar un poco, de aprender a aprender, porque nosotros nos dedicamos a trabajamos en dos grandes industrias. Una es el entrenamiento, y digamos que el entrenamiento de personas en el mundo laboral y el soporte de esas mismas personas una vez están en el campo. Y la otra es en el tema, digamos, de educación. Y vuelvo, digamos, al futuro amenazante, donde está quién es más fuerte, si el hombre o la máquina, y qué va a pasar, nos van a ganar y nos vamos a perder todo el terreno y vamos a salir acá despavoridos, pues, porque los robots se tomaron
Sin embargo, van a ver cuál es la versión que tenemos nosotros de este tema. Y quiero empezar por algo muy fácil y es la maximización de los recursos que se usaba, que ha venido cambiando a través del tiempo. Y digamos que en el principio de los tiempos, digamos que lo que se trataba de maximizar en la tierra eran los productos de la tierra, la agricultura, la ganadería, y maximizar eso para poder tener, digamos, generar valor y para poder digamos que sobrevivir. Esa era, digamos, de maximización de esos recursos duró aproximadamente 12.000 años. Después vino la Revolución Industrial, que es Inglaterra, digamos, como su gran icono de la Revolución Industrial, y ahí empieza a maximizarse la utilidad y el rendimiento y digamos que la cantidad de producto empieza a masificarse un poco, digamos, lo que se consigue, digamos, el output que se consigue. Y después hace muy poco llega la era computacional, y en la era computacional lo que empezamos a ver es que lo que se maximiza son los servicios. Y es una era que apenas ha durado 15 años y que yo pienso que está a punto de terminar, porque ahora lo que vamos a ver es que es una era del conocimiento. Y en esa era del conocimiento vamos a tratar de maximizar ya no los servicios y maximizar, digamos que la oferta o la demanda, la utilidad ni los bienes, sino que vamos a maximizar la capacidad que tiene, digamos que el potencial humano. Allá es donde creo que vamos a llegar con ayuda de estas máquinas. ¿Qué pasa en educación? Voy a pasar un poco rápido sobre algunas de las presentaciones, de los PowerPoints. Y es que cuando hablábamos de la primera era, de la que duró 12.000 años, en educación, ¿qué pasaba? Que era una educación altamente personalizada. Este señor que estaba probablemente en Atenas, en Grecia, y le estaba enseñando a sus discípulos, y entonces era, bien sea Aristóteles o Platón, y está enseñándole a un grupo de discípulos privilegiados que tienen acceso digamos que a este docente, y aprenden de manera totalmente personalizada. Después llega la era industrial, y con la era industrial todo se vuelve más, digamos que más democrático, por decirlo de alguna manera, y empiezan a aparecer las grandes universidades donde la educación tiene acceso a muchísimas más personas, pero va perdiendo personalización. Y ahora, digamos, con el tema de la era computacional, entonces vemos, voy a pasar a un segundo, en la era computacional vemos que aparecen, vuelvo a la educación en un segundo, aparece una cantidad de compañías que antes no existían, que hacen todo a través de, entonces ya no existe, digamos que no existe, no, pero ya digamos, no busca uno Hilton, pero busca uno Orbitz, ya no pide uno un taxi, sino que se monta en un Uber o en un Lyft. Ya no existe en Colombia Caracol o RCN, sí existen, pero la gente va a Netflix, va a Hulu. Ya no va uno a la librería de la esquina, sino que compra las cosas en Amazon. Y en educación, digamos que están en algunas compañías haciendo sus pinitos, y van a ver por qué digo yo que están haciendo sus pinitos. Tal vez la más grande de ellas es Coursera, que tiene 30 millones de estudiantes. Sin embargo, el año pasado, en todo este tema digital y este tema digamos que de computacionalización de los servicios, se invirtieron más de 100 billones de dólares, de los cuales 50 billones fueron en contenidos de entretenimiento, contenidos de video. Y si se pone uno a ver la torta, digamos que educación no aparece por ningún lado, educación aparece agregado en otros. Entonces, vemos que este Coursera sí es muy grande, pero no, estamos apenas empezando. Entonces, en tema de educación y entrenamiento, lo que hay es un futuro inmenso para que ustedes, digamos, los alumnos que están, las personas que están en la audiencia, puedan tener ideas creativas que los acerquen, digamos, a cambiar esta forma como estamos aprendiendo, y a cambiar la forma como estamos entrenando, y digamos que cerrar un poco esa brecha que se nos viene ahora que vienen las ciudades inteligentes. Entonces, quería decirles una cosa, y que, bueno, si vienen las ciudades inteligentes, y en ese modelo de ciudades inteligentes, pues va a haber unas capacidades o unas características o unas competencias para las cuales, digamos, que la gente no ha sido entrenada todavía. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que cambiar un poco la forma de aprender.
Y eso ya está pasando, está apenas empezando a pasar. En Finlandia hacen una cosa que se llama el Phenomenon-Based Learning, en el que, y en Stanford hacen una cosa que se llama el Problem-Based Learning. Y es donde yo no tengo necesariamente que estudiar ingeniería o estudiar derecho o estudiar, y ahí, perdón, yo me vas a matar por todas las barbaridades que voy a decir, pero, pero bueno, digamos que a mí, para resolver el problema, digamos, de la extinción de una especie, no me sirve con ser biólogo. Hay una cantidad de aristas que se presentan para poder tratar de resolver ese problema. Entonces necesito una educación un poco más globalizada. Necesito entender la parte biológica, pero también seguramente necesito entender la parte química, pero también seguramente necesito entender una cantidad de cosas adicionales, inclusive matemáticas, para poder salvar una especie. Entonces, lo que vemos en el mundo, lo que creemos en el mundo es que las personas se van a empezar a educar para resolver con el objeto con una misión, para resolver algo que los preocupa, que los afecta, una misión personalizada en la que van a tener un conocimiento mucho más global, digamos, o mucho más esférico del problema. Entonces, ¿qué pasa? Que en este tema de la educación hay unas tecnologías que son las que vamos a hablar con un poco de detalle, que nosotros creemos que van a afectar profundamente el tema de la educación. Y es que si yo les pregunto a ustedes o a todos los que están acá, de cuántas clases se acuerdan ustedes en la vida, es probable que con los dedos de una mano les quepa el número de clases que realmente ustedes los impactaron o que les sirvió. Y esas van a tener muy probablemente un común denominador que generaron un impacto personal en ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Que con la era de la computarización, la personalización se fue al chorizo. O sea, eso ya no, ya tengo que cursar 30 millones de estudiantes, ya me personalizan, pero entonces, ahora con los desarrollos tecnológicos vamos a tener una cosa que es interesantísima y es que vamos a poder personalizar la educación. ¿Cómo? Con la computación espacial. Por favor, no le pongan atención a los nombres, porque esto cada 15 días alguien sale con un nombre más rimbombante, pero digamos que computación espacial es todo lo que son realidades inmersivas. Entonces es realidad aumentada y es realidad virtual. Entonces me va a permitir tal vez estar en un sitio con alguien de manera personalizada que me está enseñando casi que de la manera como se hacía antes en Grecia. Un instructor, un maestro, un mentor que va a estar conmigo, eso me lo va a permitir la realidad espacial, la realidad virtual y la realidad aumentada. La computación espacial con una cantidad de ingredientes que vamos a ver qué más nos aportan para esto. Entonces ya tengo personalización, o ya voy a poder acceder de una manera personalizada al neurociencia del conocimiento. Yo no soy obviamente un experto en nada de esto, pero el hecho de poder interpretar, digamos, uno de los ejemplos más gráficos, aunque estoy seguro que no es propiamente neurociencia del conocimiento, pero me perdonan, digamos eso, es posible entender, alguien hablaba que es posible entender que tanto una persona está entendiendo un tema por el movimiento de los ojos. Tal vez si yo puedo, detrás de unas gafas de realidad virtual en las que estoy enseñando algo, identificar la velocidad o la forma como los ojos se están moviendo, como están recibiendo la información, puedo tal vez acomodar el ritmo al cual voy a empezar a enseñarle a esa persona específica y lo mismo para otra persona específica. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos va a dar realmente el sentido ese como íntimo, porque ya tengo presencia, ya estoy en un sitio a través de la realidad virtual aumentada, pero el sentido íntimo me lo va a dar la inteligencia artificial. Yo les contaba en algún momento que hace un par de años un profesor de la Universidad de Michigan tiene 500 estudiantes, enseña inteligencia artificial, y de los 500 estudiantes hay 10 que son monitores. Y empezó a crear un monitor virtual, o un monitor, digamos, basado en inteligencia artificial, que lo fue alimentando durante unos año y medio, más o menos, porque se dio cuenta que las preguntas a través de los semestres iban siendo más o menos las mismas, planteadas de una forma diferente, pero que las preguntas de los estudiantes iban siendo más o menos las mismas. Finalmente sacó este asistente virtual, digamos que al aire, sin decirle a ninguno de sus estudiantes. Si no estoy mal, la asistente se llamaba Jenny o Jill, una cosa así. Y resulta que
durante ese semestre, bueno, primero que tuvo un problema y es que el asistente empezó a predecir las preguntas. Cuando la gente empezaba a escribirlas en el chat, empezó a predecir las preguntas y a responder, entonces le tuvo que poner una demora al asistente porque pues iban a dar cuenta que Gilles era un genio. Entonces le empezó a poner una demora para que la gente no supiera qué era, o sea, qué era lo que había detrás de esto, y al final del semestre calificaron a Gilles como la mejor asistente, la que era más comprometida, la que daba las respuestas más personalizadas. Entonces, eso se hace a punta de inteligencia artificial. Y es posible. Entonces, ya no solamente estoy presente, sino que tengo una cosa que es personalizada, que me afecta, que me impacta a mí. Y bueno, hay un tema de blockchain que no es por meterlo ahí, pero que nos va a llevar a que ese conocimiento que nosotros adquirimos lo podamos llevar de manera casi que intocable y propietario a través, digamos que a diferentes sitios. Entonces, si yo tengo capacidades, voy a poner un ejemplo sacado de la cabeza, si yo soy un gran soldador de submarinos, ese conocimiento yo lo voy a poder llevar como, digamos, como un activo mío que es inalterable y que efectivamente demuestra que sí es cierto. No como en LinkedIn, que en LinkedIn la gente pone lo que se le da la gana y no sabe si es cierto o no. Pero bueno, ya voy a acabar. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, uno puede, con estas tecnologías, asombrarse, puede repetir cosas, puede generar reacciones en cadena, puede tocar a las personas casi que de manera íntima, y puede, digamos que, sin alterar el tiempo en el que las personas aprenden. O sea, cada persona aprende a una velocidad diferente. La gran mayoría están en rango, pero hay otros que aprenden más rápido, otros que aprenden más despacio. Estas tecnologías nos van a permitir eso. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros, digamos, desde el punto de vista industrial y, digamos, de educación? Es que uno aprende uno en un ambiente virtual, en un ambiente digamos, virtual y aumentado, con consecuencias reales del mundo real. Esas consecuencias reales del mundo real tienen un impacto neurológico que hace que, bien sea yo preaprenda, digamos, ciertos patrones neuronales para ejercer alguna labor, o si por algún motivo cometí un error, como estoy en un ambiente virtual, pues pueda tener un accidente que realmente afecte a mi cerebro como si fuera en el mundo real sin necesidad de que yo me muera, generando la letra con sangre entra. Pues no, o sea, aquí desafortunadamente ya no va a haber sangre, pero las consecuencias cerebrales, digamos, del impacto de lo que puede hacer, en este caso, un transformador que explote porque hice algo mal, son exactamente las mismas. Pues va a haber el ruido, va a haber el olor, va a haber como si realmente hubiera explotado, pero pues estoy a salvo. Entonces, me permite practicar, me permite iterar miles de veces, miles y miles de veces, y bien lo dice el dicho, la práctica lleva al maestro. Entonces, estas repeticiones hacen que yo logre ser un maestro en aquello en lo que quiero, digamos que conseguir. Por supuesto que permite mejorar. Una vez yo tengo esas repeticiones, yo he capturado suficientes datos. Con esa captura de datos, yo puedo entender dónde están, digamos, los puntos donde adolezco de ciertas cosas, puedo buscar ayuda, o puedo simplemente tratar de entrenarme en esos temas en los que no estoy tan bien, y algunos en los que soy, digamos que, mejor, pues mirar, digamos, de qué manera los puedo implementar en eso. Entonces volvemos al tema de qué pasa. Estamos en una pelea del robot o del computador o de los datos con los seres humanos. Nosotros pensamos que no, que es al contrario. Que la forma, después de haber maximizado los bienes, después de haber maximizado los servicios, después de haber maximizado la utilidad y los recursos, este es el momento de maximizar la capacidad humana. Y es más bien trabajar de la mano de la tecnología, de las tecnologías que están llegando a nosotros para generar, digamos, lo que todo el mundo en últimas quiere generar aquí, digamos, hoy en día, o siempre lo ha querido, y es generar un mundo mejor para nuestros hijos, para nosotros y para las personas que vengan detrás. De esa manera vemos nosotros, digamos que el tema y nada, abrimos yo creo que para el espacio para preguntas. Muchísimas gracias, muchas gracias, Lucas. Interesantísimo, y veo entre ustedes un contraste maravilloso de carbono y sílice que podemos aprovechar en la conversación, porque el cyborg nos pone nerviosos y nerviosas, además que el cyborg no tiene género, puede asumir muchas
identidades hacia el futuro. Donna Haraway nos abrió ese espacio de reflexión hace ya casi 40 años, de una manera muy, muy llamativa desde la ecología, desde la literatura, desde los estudios feministas, y no puedo dejar de recomendar que vuelvan a leer a Haraway, a quienes nos están escuchando. Lucas hace énfasis en un tema que me parece fundamental y es el rol de la universidad. Cómo nosotros como universidades estamos abocadas a reinterpretar, digamos, las condiciones del aprendizaje y de la construcción de conocimiento y de la misma innovación. Y eso hay que agradecérselo, digamos, a la perspectiva crítica que estamos viviendo, no solo con la pandemia, sino con el cambio climático y en general la crisis ambiental. Porque las universidades habíamos, pienso yo, caído un poco en la confusión de la información como conocimiento, el manejo de datos y la repetición esquemática de teoría como la verdadera sabiduría, y ahora nos han vuelto a poner contra la pared preguntándonos si sabemos o no sabemos. Y esa es una pregunta demoledora, porque la universidad no se puede esconder. Tenemos que demostrar que sí somos entidades o somos dispositivos de la sociedad que están a la vanguardia y que están construyendo una sociedad crítica y capaz de afrontar, como dices, los retos como el de la extinción de especies. Me encantó el ejemplo. Soy bióloga, trabajé 10 años en el Instituto Humboldt, que es el Instituto Colombiano de Biodiversidad, y es evidente que desde la biología no vamos a lograr salvar las especies, sobre todo porque la visión disciplinaria es completamente incompleta, completamente incompleta, insatisfactoria. No hay cómo desarrollar una estrategia económica para salvar las especies. No hay lugar para un espacio de innovación tecnológica para salvar las especies, una innovación comunicacional en general. Lo que se plantea es convencer mediante un discurso que nadie entiende de que es indispensable salvar a las especies. Y eso no está funcionando. El fracaso de la Convención de Diversidad demuestra que el reto es absolutamente distinto y que tenemos que hacer algo mucho más creativo: formación en competencias, formación por retos, el trabajo en equipo, la acción colectiva, como decía en algún momento el video que nos compartió Jessica, es fundamental. Tenemos que trabajar en grandes equipos transdisciplinarios, que es una de las, digamos, de las frustraciones que muchas universidades tenemos. Es difícil poner a los expertos a trabajar en equipo, pero creemos que ya estamos llegando a un espacio para lograrlo. Entonces, mientras nos volvemos cyborgs aquí en el teletrabajo, le quiero preguntar a Jessica un poco cómo el diseño, que es un elemento que mencionó constantemente en su intervención inicial, cómo el diseño de lo vivo es realmente una oportunidad, cómo nos ayuda a prevenir impactos negativos de la transformación del mundo, y hacia dónde habría que pensar entonces esos elementos del diseño, porque no es común, digamos, unir esas dos palabras, ¿no? La nanotecnología con el diseño y con lo bio. A muchas personas les puede producir mucha preocupación. Trabajar con microorganismos nos tranquiliza, porque los microorganismos pues no son tan dóciles, pero por lo menos no gritan cuando uno les hace cosas. Entonces nos perturba menos, pero claramente el mundo depende ecológica y ambientalmente de la funcionalidad de sus microorganismos y son nuestros mejores aliados en todo. Jessica, no sé si nos quieres ampliar un poco todo este tema. Sí, a ver, sí, creo que es una pregunta muy interesante, a la vez que compleja. El diseño es muy amplio de definir, ¿no? Hay muchas personas que
se dedican al diseño y probablemente cada uno en función del área en la que corresponda lo define de una manera o de otra, pero lo que sí que quizás podemos catalogar como algo común es que el diseño está para construir, para mejorar las sociedades, tiene una visión social, tiene una visión cultural, tecnológica y técnica, y que un poco el objetivo es mejorar la calidad de vida del ser humano, facilitar las complicaciones, incluso los problemas que ocurren en el mundo, ¿no? En gran mayoría el diseño al final siempre nace de solucionar un problema, una situación, corregir o cuestionar sobre un dilema, un enfoque social, cultural, y todo eso es lo que es el punto de partida del diseño, ¿no? Cuando hablamos del diseño desde la ingeniería, que es quizás es entender que todo ser humano empezó a descubrir un cambio social y cultural, evolucionamos como humanos en el minuto uno que entendemos que descubrimos que podemos crear, diseñar y formalizar una materia, la que sea, ¿no? En ese momento es cuando configuramos el inicio del diseño. Entendemos que pensando en una usabilidad, en una función, en esas propiedades de esos materiales y en lo que nosotros necesitamos, empezamos a crear cosas, ¿no? ¿Qué ocurre? Como seres humanos desconocedores y formadores de producto, hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Al ir aprendiendo sobre la marcha, lo que hemos generado han sido unas nuevas industrias que son insostenibles. Ha llegado un punto que hemos relacionado el solucionar con un contexto social de consumismo masivo, de tendencias economistas en las cuales ha como extrapolado la necesidad real de las personas y de los objetos que creamos, incluso ha llevado un punto a iconizar objetos que son totalmente surrealistas, ¿no? Entonces, yo un poco lo que planteaba es volver al origen. Para poder entender el porqué de esta explicación o sea, yo he estado durante estos 2 últimos años en un equipo de investigación en el cual se nos planteó el reto de decir, si tuvierais que ir a Marte como sociedad, cada uno desde una visión, un arquitecto, un artista, un sociólogo, una persona que es del área de la ingeniería y una filósofa, ¿cuál sería el enfoque que daríais, ¿no? Y todo esto al final te hace investigar y entender que cuando tú viajas a otro planeta, otro lugar en el cual has de construir cosas de cero, todos los proyectos que existen actualmente, nuestra capacidad humana es repetir parámetros existentes. Nos llamamos maquinaria industrial a la otra parte del mundo, ¿no? Y yo decía, ¿no? Pues, ¿qué pasaría si antes de transportar, llevar y construir aquí para trasladar, empezamos a plantar a implementar lo que sería el origen de los valores de la sostenibilidad? Y es kilómetro cero, entender bien la materia con la que tenemos próximamente y construir de forma eficiente y con bajo impacto ambiental, ¿no? Entonces, en todo este campo de investigación es cuando un poco empecé a cuestionar el hecho de repetir o aprovechar tecnologías actuales, y fíjate que yo he trabajado mucho tiempo en este contexto, y es decir, ¿qué pasaría si volvemos a entender que hay unos materiales nuevos, diferentes, que no conocemos, pero que sí que tenemos el conocimiento científico para cuantificarlos, analizarlos y plantear una visión especulativa, disruptiva frente a lo que es el futuro del ser humano? Quizás sí así o no, podremos plantear algo que sea mucho más sostenible de lo que tenemos, ¿no? Porque llevarnos una industria a Marte, ¿qué sentido tiene? Si allí en Marte probablemente los sistemas de alimentación son totalmente, radicalmente diferentes a los nuestros. Sería volver a generar un impacto negativo sobre un ecosistema viviente, ¿no? Entonces, bueno, dicho un poco esto y contextualizando, un poco lo que quería decir es que el diseño de partir por entendernos a nosotros como seres humanos, nuestro cuerpo orgánico es el mejor diseño del mundo, la naturaleza que nos rodea está perfectamente diseñada, no podemos partir solo de copiar y mimetizar, sino entenderla para crear y construir desde ella, ¿no? Y bueno, no sé si esto responde un poco a tu pregunta, pero es el enfoque, o al menos es como yo entiendo el diseño inteligente, el que se debería de plantear y sobre todo una crítica que siempre hago a los contextos y las personas que trabajan en temas de sostenibilidad, y es que la sostenibilidad no es solo en reciclar y rediseñar o replantear, sino es diseñar de forma diferente para que el mundo no tenga que ni que reciclar, ni rediseñar, ni reutilizar, ¿no? Creo que muy inspiradora la perspectiva de
entender el cuerpo, lo que somos orgánicos y nuestra relación con el mundo, el territorio, otros cuerpos, otros seres vivos a los que cada vez tenemos que también reconocer como sujetos de derecho, como que comparten el mundo y no son objetos para mercadear solamente, son nuestros aliados en la evolución, y eso implica un ecocentrismo distinto que ya pues obviamente estamos discutiendo en muchas partes. Pensando en, nos daban la noticia ayer de que los campos de soya transgénica en Brasil han aumentado en estos 5 meses de pandemia de una manera increíble, porque claro, la China está comprando toda la soya que puede para alimentar a su pueblo en medio de la crisis. Este es un problema de un diseño, como dice, surrealista, porque buscar la caloría más barata implica desaparecer la Amazonia y toda su complejidad y todas sus cualidades culturales y biológicas para reemplazarla por un organismo que además, por el hecho de ser manipulado genéticamente, es idéntico y que nos va llevando más hacia Marte que llevar Marte hacia la Tierra. El diseño del paisaje es uno de los elementos más llamativos que uno podría considerar también a la escala macro, así como contrastamos el construir alianzas con los microorganismos, con su metabolismo, construir alianzas con las dinámicas complejas que se establecen a la escala del paisaje, y es algo que estamos buscando en los temas de desarrollo rural, y bueno, que en Europa a través de las iniciativas más recientes de Natura 2000 y otros están también reflejándose. Entonces hay conectividad permanente entre las escalas. Aquí Sí. le voy a dejar la pregunta siguiente a Jessica para que la vaya pensando mientras conversamos un poco con Lucas sobre otros temas. La pregunta sería su perspectiva precisamente de alianza o de relacionamiento con el mundo digital y el mundo del sílice. Las interfaces, qué carácter pueden tomar y qué precauciones, qué lineamientos deberíamos establecer para enriquecer nuevamente también esa posibilidad que acaba de señalar Lucas de, del uso sabio, digamos, de la innovación en tecnologías de sílice. Lucas, yo creo que el tema de la educación abre paso al tema de la, digamos, del entrenamiento de la mente, que es lo que muchas de estas tecnologías nos están proponiendo. Vamos a cambiar la forma en que nos insertamos en el mundo del conocimiento y vamos a tratar de construir nuevas pedagogías al extremo de que pueden cambiar las consideraciones ontológicas, es decir, como bien dices al principio, el cerebro crea la realidad. Uno dice, qué maravilla, podemos cuestionar la materialidad con la que nos desempeñamos, podemos incluso ir migrando a la Matrix para bajar el impacto sobre los ecosistemas y liberar a la Tierra de ciertas presiones. Yo no tendría problema, pues ya llevo 4 meses enchufada, siendo alimentada casi que por sonda por los domicilios, entonces no, es tan, no pareciera tan grave la situación, siempre y cuando de vez en cuando me dejen ver una película amena y divertida. Pero la gente le preocupa hasta dónde llega esa transformación de la mente, hasta dónde esa realidad que va siendo, digamos, va siendo cuestionada, va siendo reformulada, puede ser extremadamente peligrosa. Para recordar, pues simplemente más ciencia ficción, Westworld, que es una que estamos esperando nuevas temporadas para poder enchufarnos también ahí, o Carbono Alterado, que plantean futuros, yo no diría que amenazantes, pero plantean estos problemas de manera muy, obviamente, fantasiosa en la sociedad y en la política y el gobierno, ¿no? En la distribución de poder, porque si tienes la posibilidad de
crear realidades, de confundir. Hay una cantidad de cuestiones éticas y políticas de por medio. ¿Cómo es tu visión? Entiendo que hablas, bueno, tal vez después hablamos un poco del humano aumentado. Dejémoslo para el final, y cuando empiecen a llegar preguntas de nuestra audiencia, que ha estado muy calladita o cosa rara. Adelante, Lucas. O sea, lo que tú estás diciendo es totalmente cierto, es muy delicado. Y digamos que plantea una cantidad más que problema, yo pienso que nos plantea son unas preguntas que tenemos que ver cómo responderlas. El tema ético es un tema que nosotros venimos trabajando desde el principio. Nosotros, digamos que el eslogan nuestro, aparte de que la realidad se construye dentro del cerebro, es para el entrenamiento, en inglés es Ethical Self-Brain Hacking, que es como hackear el cerebro de manera, o sea, hackearse uno mismo el cerebro de manera ética. ¿Y por qué lo decimos así? Dentro de nuestro panel, dentro de nuestra, digamos, junta asesora, hay un neurocientífico muy brillante, Moran Certes, ¿no? Y en algún momento empezábamos a plantear formas de entrenar a las personas. Él decía que era muy importante o sea, tener clara la línea de lo ético y lo no ético. Entonces, pues, yo que no entiendo ni la mitad de las cosas, entonces, ¿cómo así? ¿Usted puede hacer una cosa que no sé? El ejemplo extremo que usó fue, yo puedo, o sea, un ejemplo tonto, entre comillas, es yo puedo dejar a una persona que deje de fumar a través de ondas neuronales, digamos, en las noches durante un tiempo. Y eso, digamos, que no está mal, decía el tipo, pues no, es debatible, pero también podría casi que preprogramar a un feto dentro de la barriga de una mamá. Y entonces decía, esto o sea, puede tener unas consecuencias terribles. Esto puede uno, quién sabe, hacer qué clase de personas. Entonces, va a generar muchas preguntas, va a generar mucho debate. Yo, porque yo soy un optimista, no sé, por ir en contra de la gente. Y entonces, yo creo que los beneficios que van a traer toda esta era, digamos, estas tecnologías, van a ser mayores que los perjuicios. Sí va a haber seguramente personas que la van a utilizar para el mal, para apoderarse, digamos, o para instalarse en el poder, o para manipular, digamos, a las masas. Pero creo que va a ser más el beneficio que nos va a llevar a entender, o por lo menos a tratar de plantear los problemas de una manera diferente, y no a dedicarnos simplemente a computar datos. O sea, hoy en día a mí me sorprende todavía que a mi hijo menor de 8 años me enseñe, entonces hay un problema de matemáticas que sea 87 dividido 4.5. Yo entiendo, pero pues eso o sea, las computadoras computan. Yo necesito que entienda el concepto de división, o que entienda, pero ese problema, digamos, lo hace más rápido una computadora que la división. Entonces, yo creo que es más, esto nos va a llevar a tratar de abstraernos un poco, identificar el problema, interpretarlo y tal vez probar con ciertas soluciones, bien sean matemáticas o no, para que un computador o una ayuda, digamos, cyber, nos permita ver el resultado más rápido y así poder corregir, digamos, el rumbo, porque seguramente va a haber errores. Y no dedicarnos todos nosotros con la mano como a computar y tratar de tener la solución. Entonces, yo creo que va a haber más beneficios, pero sí el tema ético es delicadísimo, pues, tan en el futuro como lo es ahora. Digamos que uno abre la ventana y mira un poco lo que está pasando en el mundo. Entonces estamos parados, ¿verdad? No, las preguntas, digamos, yo creo que persisten desde el principio de la filosofía, y seguimos atentos a cómo a través de la tecnología y de la transformación del mundo, también nosotros hemos cambiado nuestra biología, hemos cambiado nuestra anatomía, y cada vez más de distintas formas. Lo hacemos, digamos, con las actividades deportivas y la buena nutrición. Ya hemos cambiado el cuerpo
de gran parte de la humanidad con las vacunas, aún más en los sistemas inmunológicos. Es decir, hemos intervenido todo el tiempo y progresivamente el concepto de lo humano, y eso ha tenido efectos importantes en la identidad, en la discusión sobre la identidad. Lo que pasa es que cuando empezamos a ampliar las posibilidades de intervención, hay espacios que comienzan a ser muy diferentes. El espacio de la memoria, por ejemplo. Ya no tenemos memoria porque todo lo tenemos guardado acá. Yo pierdo mi dispositivo prostético, este pequeño cerebelo adicional que tengo, y por supuesto entro, vuelvo y involuciono hacia mi condición reptiliana. Pero pues indudablemente lo que estamos haciendo es una simbiosis parcial con elementos de tecnología. Pero eso ya existía. Eso, por ejemplo, en las culturas de la ayahuasca. La ayahuasca, que es una tecnología de modificación de la mente milenaria a través del uso de la Banisteriopsis caapi, que es un bejuco de la selva amazónica, ha sido domesticado por los chamanes para generar el ensueño con el que se construye el modelo del mundo. Es un ritual y digamos, una práctica que se inicia a los 12 años, hombres y mujeres, y todo el mundo de la comunidad comparte esa manera de construir un mundo que cuando uno ingresa parece virtual. Y lo que te explican es que el mundo que se ha construido lingüísticamente afuera es un mundo falso, y hay que usar las plantas para encontrar el mundo verdadero, que también las tecnologías de la meditación y muchas otras alternativas nos han propuesto. Entonces, ya tenemos otros mundos viviendo entre nosotros, y mundos colectivos y compartidos que nos pueden dar, digamos, pistas sobre el potencial abordaje para la inclusión de estas innovaciones. También te dejo entonces la misma pregunta que le había dejado a Jessica sobre el futuro de la combinación sílice-carbono. ¿Cómo lo ves? ¿Hacia dónde? Ya un poquito centrado en las prácticas productivas, en las prácticas de la universidad, en las prácticas adaptativas y en la solución de los problemas ambientales, que tanto podemos confiar en el sidewalk. Entre tanto, entonces, le doy la oportunidad primero a Jessica, que tenga la ventaja orgánica. Gracias. Bueno, la verdad es que es una pregunta que creo que tiene mucho que ver con distintos enfoques. Yo plantearé desde cómo yo entiendo la perspectiva que estamos entendiendo en estos nuevos entornos digitales y cómo los estamos trabajando, ¿no? Entendemos la digitalización de las cosas a través de la electrónica. Entendemos, como bien tú has comentado antes, dispositivos electrónicos que nos rodean, físicos, y que la base de ellos, en gran mayoría incluso del almacenaje, vienen dadas del descubrimiento del sílice, ¿no? Un material que fue una revolución. Actualmente, hace unos años, considerado de forma oficial desde el 2010, hay un derivado del carbono que es el grafeno, materiales grafénicos, que son los que han generado esta nueva revolución, en el cual entran en discordia, en conflicto en cuanto a cuál es el mejor material existente hasta ahora, ¿no? El grafeno es uno de los materiales considerados como lo más avanzado que existe ahora, y ha dado pie no solo a crear un material disruptivo en muchos sentidos, ya que supera al silicio en conductividad, en eficiencia energética, en dimensión, en escala, en cantidad de material para conseguir una eficiencia excesivamente superior, etcétera, etcétera. Podemos decir muchas cosas. No solo en eso, sino que ha abierto el paradigma a procesar los materiales de forma diferente, como es la bidimensionalidad de un material, ¿no? Y eso ha hecho que ese proceso de extracción del carbono frente a lo que se convierte en grafeno o derivados de materiales grafénicos o similares ha llevado este mismo proceso a otros materiales y ha conseguido que materiales como el oro, la plata, otros mucho más básicos, hayan sido realmente magníficos, ¿no? Esto es como un contexto para entender la evolución de los materiales frente a la tecnología. Esta tecnología, si la partimos desde el grafeno, bueno, yo he trabajado durante muchos años. El año pasado estuve con vosotros en la escuela EAN impartiendo un seminario durante una
una semana, y luego también hice una serie de charlas con el equipo de profesores de allí, en el cual compartía mi trabajo de investigación respecto a cómo había desarrollado un tatuaje electrónico en el cual no necesitaba cero electricidad y de alguna manera almacenaba y generaba datos, ¿no? Con toda la interacción de nuestros sistemas. Simplemente algo que no es invasivo, que estaba en la piel, y cómo esa tecnología a través del grafeno, que antes deberías llevar un sistema grueso, rígido y que pesa y que pierdes, pues ha superado lo que entendemos como esa era tecnológica. Si vamos un poco más allá de esto, entendemos que es un poco lo que comentábamos al principio de la charla, es entender que no solo estamos hablando de materiales biocompatibles, sino biomateriales que son orgánicos, constructivos, que están generando características sensoriales, de lectura sensórica, ¿no? Si hasta ahora la tecnología biométrica está basada en electrónica, a día de hoy está basada en materiales orgánicos, naturales y biocompatibles con el entorno, cero impacto ambiental, ¿no? Entonces, no solo eso, sino que para mí la gran diferencia de entender la evolución de los contextos digitales es que la electrónica necesita un almacenamiento, una energía que genera un impacto, pero si entendemos que esos nuevos materiales sensóricos están generando un biodata, no un big data, sino un biodata que está permitiendo construir, avanzar, incluso entender más al ser humano, estamos en una nueva escala que hasta ahora está por abrir y por descubrir, ¿no? Hay mucha gente que está trabajando, pero no es el campo principal. Y una vez dicho esto, también decir que no es solo entender que la electrónica queda ya relevado, aunque es el día ahora nuestro a un pasado, sino que la tendencia futura es buscar sistemas de almacenamiento y de digitalización de cero consumo energético. Por ejemplo, uno de los grandes casos de descubrimiento que ha habido ahora, o hace unos años, en el 2013 creo recordar, es el hecho de que pudiéramos meter en una partícula de ADN todo el almacenamiento digital que existe en el mundo, con cero consumo energético. Si entendemos esto como un hallazgo tecnológico y si entendemos que esto está aportando una evolución en los contextos sociales, culturales y además de almacenamiento e interacción digital, nuestro mundo cambia de forma significativa, ¿no? Entonces, bueno, quizás esta es mi visión dentro de la pregunta que tú me has hecho, ¿no? ¿A dónde tiene que derivar o cuáles deberían de ser las líneas? Pues para mí estas, todo lo que es orgánico, respetuoso y que esté diseñado con una cierta inteligencia, no con una necesidad de cubrir por cubrir un contexto o repetir patrones que hasta ahora son cómodos, eficientes, entre comillas, o rentables para algunas empresas. Esa es mi respuesta. Buenísimo, una perspectiva de la Matrix Bio, mucho más, digamos, arraigada en las condiciones particulares del planeta Tierra, creo yo, ¿no? Un poco, y que tendríamos que desarrollar mucho más aquí en Colombia con esta, como decía, con esta exuberancia biológica, que de paso es la que genera en el uso de la ayahuasca que mencionaba la única forma de ser abarcada, porque la complejidad de las selvas tropicales y especialmente las regiones donde se dan estas prácticas es absolutamente inabordable por las ciencias modernas. La complejidad de los procesos que suceden entre miles de especies y millones de microorganismos no puede ser simplificada ni reducida a la suma de sus partes. La ecología de estas regiones implica una aproximación distinta y me llama mucho, mucho la atención y bueno, invito a nuestra audiencia a que piense de manera muy creativa e intensa en estas implicaciones que nos trae Jessica para la investigación y el pensamiento de la universidad. Lucas. Gracias. El sílice. Entonces, ¿cómo va quedando el sílice? Sí, ya el Silicon Valley ya. Pero no, yo lo que, o sea, yo pienso que se viene una gran. Todavía no creo que hemos entendido, aunque estamos imaginándonos miles de cosas que van a pasar en los próximos años, todavía no hemos entendido la capacidad o el impacto que va a tener para nosotros. Digamos que la información, el procesamiento de información y de datos en el mundo. O sea, yo pienso que
como les contaba, este profesor hizo un asistente con inteligencia artificial que empezaba a predecir las preguntas una vez los estudiantes las empezaban a escribir. Al ritmo que se están transportando los datos, digamos que con las opciones que da las nuevas tecnologías, vamos a poder predecir problemas y anticiparnos a cosas desde mucho antes. Pero también vamos a poder volver hacia atrás y consultar, digamos que bases de datos de una manera mucho más rápida y mucho más eficaz. Entonces el grafeno, o sea, todo esto va a cambiar el mundo desde una cosa sencilla como entrar a un supermercado y si yo soy diabético únicamente ver las cosas que puedo comer, y ahí no estoy aumentando sino desaumentando, digamos, hasta hablaba con una persona hace un par de meses, bueno, ya un poco, es que ya llevamos un poco de tiempo encerrados, pero el año pasado en Silicon Valley precisamente, y el tipo decía, lo que se nos viene es la muerte de la muerte. Entonces yo digo, así. Decía, mire, va a haber tantos datos suyos, va a haber tantas cosas suyas, va a haber la capacidad de procesarlas tan rápido, que sus hijos, cuando usted haya muerto, van a tener la posibilidad de consultarle a usted algo en la forma en que ellos lo quieran ver a usted, o sea, como un ogro, como una, o sea, con la forma que ellos le den a usted, digamos, a su papá, van a poder hacer una consulta y con la cantidad mascota, de... mascota, ya somos mascotas exacto, de nuestros claro, hijos. ¿no? Que es lo que uno es para los hijos. pero la probabilidad de que esa mascota le conteste con el 99% de certeza lo que yo le hubiera contestado va a ser altísimo. Y eso va a pasar en 30 años. Entonces, yo creo que todavía estamos, o sea, lo que se viene, el grafeno va, la cantidad de impactos que va a tener desde la medicina hasta la velocidad del procesamiento de datos, baterías, todo lo va a afectar. No sabemos para dónde va a ir. No sabe, yo creo que es el principio de una gran revolución en la que hay que estar como por un lado expectantes, pero también participar, digamos, y ver cómo se puede moldear o cómo uno se puede empezar a acomodar a esa nueva realidad que va a sentir. Es interesantísimo. O sea, yo creo que estamos viviendo una época que es maravillosa. O sea, empezamos con un televisor en blanco y negro y lo que les contaba, mi hijo ya tiene 8, pero a los 2 años le agarraba el televisor de la casa y le hacía así. Porque era lo que... Entonces pasamos de un televisor de blanco y negro a que ahora todo está en teléfono, o sea, está aquí todo como... Entonces es impresionante, o sea, de la cantidad de información que hay, por eso es importante interpretar las cosas y poder generar las preguntas o las ecuaciones. Yo sigo usando el tema, porque soy un economista, digamos, de formación, entonces me gustan las ecuaciones, para que los computadores las procesen y veamos cuál puede ser ese resultado que puede tener, digamos, la intervención de un problema de cierta manera. Tú habías mencionado en la entrevista previa un poco el concepto de humano aumentado. De golpe, para contarle un poquito a la audiencia qué significa eso. Digamos que lo que hablaba yo de que ahora vamos a poder maximizar la capacidad del ser humano a través de todos este tipo de cosas, es que una vez más, yo no necesito, tú mismo lo mencionaste, solamente un biólogo no puede salvar una especie, así como solamente no sé, un químico no puede arreglar el problema de la capa de ozono o del calentamiento global. Entonces, vamos a dejar de ser ese tipo de humano como encapsulado en una sola práctica. Yo ya fui lo que fui, pero ellos van a dejar de ser y van a ser mucho más, digamos, como circulares, donde van a poder entender los problemas de una forma mucho más completa, mucho más compleja y no tan cerrada como hoy en día pareciera, o como durante la historia nos hemos venido enfrentando. Dice una cosa y entonces dice otra cosa y el de la religión dice otra cosa. Y nadie se habla, y nadie como que comprende que esto es
esto es un todo, o sea, esto es un caldo donde intervienen muchísimas cosas para que el planeta se caliente. No solamente la emisión de fósiles, hay una cantidad de cosas más. O sea, hay que entender todo como una gran esfera donde hay diferentes participantes. Y creo que ahí es donde va la parte de humano aumentado, ahí es donde se va a poder replicar, digamos, uno dice el gemelo digital, que el gemelo digital además puede tener cualquier apariencia porque pues ya va a ser digital, entonces va a ser el Lucas digital el que va a hacer ciertas cosas o a manipular ciertas cosas y va a poder intentar resolverlas, y tal vez ese gemelo digital tiene éxito, tal vez no lo tiene. Así como puedo hacer el gemelo digital de un árbol o de una especie y ver cómo hago para tratar de solucionar los problemas, digamos, de extinción que está teniendo. Entonces, todo eso nos va a permitir ser unos superhombres, digamos, unos superhombres en capacidad de entender, no lo hablo desde el punto de vista de superhombres de que yo puedo modificar y yo puedo, no, en que vamos a empezar a entender las cosas de una manera mucho más global. No superhombres malos, sino superhombres o sea, con más conocimiento, con más criterio, digamos. Claro que viendo la situación política del mundo no parece que estemos de los más inteligentes, ¿no? Pero bueno, no, la idea no es preocuparnos. Sí, uno abre la ventana, se asoma y es terrible. Pero pareciera también que hay una coyuntura planetaria muy particular en la cual tanto la innovación bio como la innovación sílica están apostando a reinterpretar y reorganizar las capacidades adaptativas de la humanidad para lograr sobreponernos a estos retos tan tremendos que implica el cambio climático, y que la pandemia nos ha ayudado a poner de frente, pero sabemos van a ser exponencialmente mucho más graves en las próximas décadas. Tal vez la humanidad acabe escindiéndose en especies culturales o tecnoespecies, porque hay mucha gente que definitivamente digamos, la innovación digital y tecnológica le parece que ya no está hecha para mantenernos como humanos, y tenemos quienes defienden la posthumanidad como un marco de posibilidades, incluso para crear hábitat en otros planetas. No colonizaremos las lunas de Júpiter con estos cuerpos tan vulnerables y tan débiles, pero probablemente lo haremos en condiciones de nuevos híbridos orgánico siliconados, ¿no? Y no sigo por ese lado porque ahí hay muchas, digamos, imágenes perturbadoras que también la ciencia ficción nos está comenzando a plantear. Las modificaciones del cuerpo como tal. Decía Jessica, no hay nada mejor diseñado que el cuerpo humano en el ecosistema terrestre en este momento, pero pues en Titán tendremos que nadar en océanos de metano líquido, así que habrá que mirar el tipo de vestido de baño que hay que llevar para esos viajes. Quisiera concluir un poco, no tenemos preguntas, yo creo que asustamos a la gente, o yo personalmente puedo haber tenido ese efecto, ojalá que no, pero más bien pedirle a Jessica primero y después a Lucas una última intervención de 3-4 minutos acerca de su visión y sus recomendaciones a los estudiantes, a las personas que nos están viendo y que nos van a ver, porque afortunadamente esto lo replicamos muchísimas veces en cursos, lo replicamos en las redes y tenemos unas audiencias desplazadas en el tiempo muy interesantes. Jessica, por favor. Bueno, yo quizás como recomendación a los estudiantes, pues algo que creo que repito muchas veces, tanto en Barcelona o en otros lugares en los que he podido interferir con o interactuar con estudiantes de todo tipo, máster, grado, en empresas, etcétera, y es algo muy importante que creo que es significativo, y es ellos son los que construirán el futuro.
¿no? Nosotros hemos hecho una parte significativa hasta ahora, seguimos trabajando para que nuestro futuro sea sostenible, políticas sociales, globales, nuevos diseños, nuevas industrias, son los que están aprendiendo para configurar el nuevo futuro en el cual ellos vivirán, podrán cambiar o destruir, como ellos mismos escojan. No podemos plantear un discurso en el cual el mundo está mal, todo es un desastre y no estar haciendo nada para que eso cambie, ¿no? Yo creo que es significativo que desde las escuelas se entienda que generan un cambio. La universidad, sobre todo las ingenierías, tienen un papel muy significativo en la industria. Por lo tanto, siempre digo que es que cuestionen los modelos actuales, que no repitan patrones si no es necesario y que en todo momento planteen nuevos sistemas que puedan ser eficientes, y que cuestionar sobre algo que ya existe y ha durado durante muchos años no implica estar en contra de lo que existe o lo que es correcto. Es decir, las leyes de Newton han existido toda la vida, nos basamos en ellos, en los principios básicos de la cálculo de la ¿qué explicación damos a ello? En el momento que hay materiales o elementos tecnológicos que rompen los sistemas clásicos, y no solo eso, sino las ciencias clásicas, como la gran mayoría de materiales y tecnologías que están viviendo o viniendo, digamos, o que se están creando, no podemos cerrar los ojos a eso y no podemos no crear desde esa nueva materia y desde esa nueva tecnología. Para mí el punto uno a día de hoy de la creación no es la necesidad del ser humano, no es un dilema o un problema, es decir, cómo los materiales están teniendo un papel significativo a día de hoy, cómo esto están generando unas materias, unas tecnologías sostenibles y cómo podemos diseñar para que las sociedades futuras sean radicalmente diferentes y que tengan una visión en la cual esté cambiando de verdad lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Esta es mi visión, es mi recomendación, acertada o no, pero es en lo que trabajo, en lo que escribo y en lo que comparto y inculco en las metodologías de diseño, de ingeniería y en todos los proyectos en los que me han permitido trabajar a lo largo de mi trayectoria profesional. Eso es lo que diría. Muchas gracias, Jessica. Lucas. Bueno, gracias y otra vez más por el espacio. A los estudiantes yo les diría que tengo envidia de ellos, de la buena. Creo que este es el mejor momento para ser estudiante. Ustedes son jóvenes y tienen capacidad de reinventarse todo el tiempo. No dejen de reinventarse. No dejen de intentar nunca, digamos que es el mensaje que queremos mandar. Un amigo mío que trabajaba en biotecnología me contaba que de todos los intentos para sacar una medicina o algún experimento, siempre el que funcionaba era el último. Entonces, y parece una bobada, pero pues lo que pasa es que si hubiera parado en el penúltimo, no hubiera llegado a conseguir ese último que sí funcionó. Entonces, lo que quiero decir es, así se estrellen, así se caigan, sigan intentando, que van a ver que va a llegar un último y sí les va a funcionar. Ustedes tienen capacidad de entender el mundo de una manera diferente, tienen capacidad para ser emprendedores, para cambiar las cosas. Entonces, no pierdan la esperanza, no pierdan el ímpetu de ver que las cosas pueden ser mejores y que ustedes pueden ser partícipes de ese cambio. Traten de ser relevantes para los que están cerca a ustedes, sean relevantes no tienen que ser relevantes para la humanidad entera, como fue, no sé, Steve Jobs, o lo que sea, pero si son relevantes para las personas con las que ustedes están tratando, eso es suficiente. Sean relevantes desde el corazón, traten de entender qué es lo que la otra persona está viviendo. Por eso, en la realidad virtual, los niveles de empatía son altísimos porque uno logra ponerse muchas veces en los zapatos del otro. Y entiendan que los otros pueden tener unas versiones que sean diferentes, unas aproximaciones que sean diferentes, pero mi consejo es: hay que aceptarlas todas, hay que entenderlas todas, hay que saber que el mundo es cada día más complejo, cada día tiene más información, cada día tiene más puntos de vista diferentes. Y que la única manera, digamos, de tratar de tener un mundo mejor es no oponiéndose a nuevas ideas, sino al contrario, tratando de entenderlas, tratando de aceptarlas y digamos que mi recomendación es sin miedo a la tecnología. Si son músicos,
y son empresarios. Lo que sea, traten de acercarse a la tecnología, entenderla y ver cómo les puede ayudar a ser mejores y a hacer mejor el mundo en el que viven. Están en un momento espectacular para ser estudiantes, están en un momento espectacular para empezar a ser empresarios, emprendedores. Sigan, no paren nunca, o sea, no dejen de intentarlo nunca. Pues muchas gracias, Lucas. Creo que esa es una recomendación que les hacemos todo el tiempo a las nuevas generaciones: estudiar, estudiar y estudiar con sentido, porque nunca había habido tantos recursos disponibles para la creación. Y por creación me refiero a todo tipo de creación. Y claro, los retos, como decía, que tenemos por delante van a requerir todas esas capacidades de creatividad que son propias de los seres humanos. Nos ufanamos de ser especie cultural y pues tenemos que ser consistentes con esas capacidades que se han desarrollado a través de la evolución humana. Jessica, Lucas, les quiero agradecer muchísimo por su participación en esta conversación. Desearles lo mejor e invitarles a que sigan vinculados con la Universidad EAN, que es su casa de aquí en adelante. Mil gracias. Gracias por el tiempo. Muchas gracias. A las personas que estuvieron con nosotros. Jessica, perdón, te interrumpí. No, muchas gracias a ti, ha sido un placer poder tener esta conversación contigo. Yo la he disfrutado muchísimo, con Lucas también, pero en especial tenía muchas ganas de conocerte a ti físicamente, porque cuando estuve en Bogotá no coincidimos. Sí. Y la verdad es que ha sido un placer y lo he disfrutado muchísimo. Y también me gustaría decir una última cosa, y es animar a todas las mujeres del mundo a entender que las profesiones no es un tema de género, que se animen con toda pasión a cualquier cosa que les inquiete y que nadie en el mundo les diga lo que tengan que hacer, sino lo que ellos deseen hacer. Simplemente eso, ya está. Muy importante. Y bueno, seguramente tendremos un próximo webinar acerca del tema de construcción y equidad de género, porque sigue siendo un ámbito en el cual hay que reflexionar a escala global. Visión global. Gracias a Sara que nos convoca y les dejo con ella para el cierre de esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, quedamos muy inspirados. Gracias por su tiempo, a la audiencia, a Jessica, a Lucas. Me quedo con dos ideas fantásticas y es que podemos esperar la materia, aprovecharla, construir con ella y realmente de esa forma construir un mundo sostenible. Y también con lo que dijo Lucas, que debemos hackear el cerebro de forma ética. Estamos ante un momento fascinante de nuestra historia. Esto es un salto evolutivo. Creo que no hay mejor época para hacer parte de lo que está pasando y tenemos esa posibilidad de anticiparnos a las cosas con lo que ya tenemos y con lo que podemos lograr como humanos aumentados, con la tecnología y con la multidisciplinariedad para balancearnos. Mil gracias. Esto es Visión Global con Brigitte Batiste. Mi nombre es Sara Vera Aguirre y los esperamos en nuestra próxima edición. Bye.